Bueno, muy buenas tardes. em, Tardes en Chile, noches en España. Le quiero dar las gracias por acompañarnos en esta primera clase, en esta primera modalidad que estamos incorporando, que es el Masterclass, cuyo título es Citometría de flujo de nueva generación en el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Vamos a tratar de abocar distintos temas y la idea es que al final podamos responder algunas preguntas y vamos a ver si alcanzamos por el tiempo a analizar algunos casos. Así que vamos a dar inicio. Nuestro temario principalmente va a estar abocado en estos tres grandes puntos. El punto inicial, vamos a conocer el fenotipo mieloide normal. En mi estadía en Salamanca recuerdo las palabras del profesor Alberto Orfao, que me decía: tú no puedes analizar lo anormal si no conoces lo normal. Por lo tanto, es importante que entendamos cómo se produce el fenómeno de la hematopoiesis. Vamos a caracterizar a lo que conocemos como célula madre o como célula stem hematopoyética para después entender lo que es la maduración mieloide. En un segundo momento vamos a entrar en lo que es la leucemia mieloide aguda propiamente tal, como patología mieloide. Vamos a hablar de la definición, del diagnóstico y cómo nosotros de algunas formas hacemos el análisis fenotípico para después mostrar, y esto va a ir un poco entremezclado cuando analicemos la leucemia mieloide aguda, de cómo hacemos la comparación entre lo que es una citometría convencional con una citometría de flujo de nueva generación o con las siglas en inglés del Next Generation Flow. Entonces, para partir, vamos a iniciar hablando de la hematopoiesis. El cuerpo humano está constituido por 30 billones de células. ¿Y por qué preferimos partir con las enfermedades del sistema o del grupo de células mieloides? Porque vamos a ver que, sabiendo que la médula ósea es el tejido con mayor tasa replicativa del organismo, produciendo aproximadamente entre 2 a 3 billones de células diarias, y sabiendo además que estas se originan, toda esta hematopoiesis o toda esta formación celular se origina de una célula especializada denominada la célula stem hematopoyética, tenemos que ver, si analizamos acá a la derecha, que de todas las células que tenemos en el cuerpo, vamos a ver, voy a poner acá el puntero, vamos a ver que el 84% de esas células son glóbulos rojos. Así de importante es el trabajo generador de las células STEM dentro de la línea mieloide. ¿Ya? Y de hecho, si tenemos que aproximadamente el 5% son plaquetas, vamos a ver que el resto de las células son prácticamente pequeñas fracciones comparado con esta gran masa mieloide de producción diaria. En el cuadro de abajo a la derecha vemos lo que es llamativo. Nosotros sabemos que tenemos más células bacterianas que células humanas, pero si lo viéramos en un gráfico, veríamos que de los 3 billones, de las 30 billones de células, 25 corresponden a glóbulos rojos. Así de importante es la producción mieloide. Por lo tanto, va a ser muy importante cómo esta tremenda tasa productiva puede tener las repercusiones que tiene cuando enferma. Si nosotros nos basamos en los distintos modelos hematopoyéticos, tenemos el modelo tradicional. En el modelo tradicional, vamos a ver que tenemos una célula stem hematopoyética de larga vida con su tasa replicativa. Esa célula stem de larga vida, cuando entra en su proceso de proliferación, sale de su etapa quiescente y comienza su fase o su inicio de proliferación y compromiso de linaje, se va a transformar en un progenitor multipotente que va a originar todas las distintas series, en este caso mieloides. Vamos a ver lo que es los neutrófilos, los monocitos,
toda la serie eritroide, megacariocitos y dentro de la serie linfoide B y la serie linfoide T. Sin embargo, existen modelos que se han demostrado que son alternativos, en el sentido en que si bien existe esta clásica jerarquización que nosotros conocemos, hay algunas células STEM que son capaces de restringir su programa genético hacia la línea mieloide. Vamos a tener que esta célula puede transformarse en forma directa o por necesidades propiamente tal del cuerpo, situaciones de infecciones, etcétera, en la cual vamos a tener que esta célula STEM de larga vida puede pasar a transformarse en una célula STEM restringida a la línea mieloide. A su vez, también esta célula STEM hematopoyética de vida media corta o de corta vida o de short term, como se define en inglés, puede pasar a transformarse en un progenitor repoblador mieloide que de alguna forma puede cambiar el clásico mecanismo de la hematopoiesis y generar este bypass o esta hematopoiesis con bypass mieloide, que se salte la proliferación de la línea linfoide y vaya directamente a la proliferación, lo que significaría la diferenciación y maduración de las líneas de neutrófilo, monocitos, eritroides y megacariocitos. Estos modelos alternativos nos explican cómo la médula es capaz de compensar fenómenos y nosotros vemos principalmente en los trasplantes de médula ósea o cuando nosotros nos sometemos o vemos a pacientes con infecciones severas que tienen estas tasas proliferativas o como vemos también de fenómenos de estrés medulares como tenemos aumento de producción de plaqueta o de otras series mieloides y este es un modelo alternativo que se está barajando respecto a la posibilidad de poder bypassarse la hematopoiesis normal. Ahora intentemos resumir, y no vamos a entrar en el detalle completo, pero para poder entender las enfermedades de la línea mieloide, tenemos que entender el fenómeno de la hematopoiesis. La hematopoiesis va a partir de estas células TEM hematopoyética quiescente, cuyas capacidades que nosotros conocemos de autorrenovación nos permite perpetuar esta producción medular. Ahora, por distintos marcadores o por distintos factores estimulantes, vamos a tener una activación de estas células TEM hematopoyética, que una vez que se someta a su vez a la presencia de distintos factores estimulantes, puede ir diferenciándose hacia tanto la línea mieloide como la línea linfoide. Dentro de la línea mieloide, una vez que esta célula STEM hematopoyética está siendo sometida al factor de crecimiento stem cell o stem cell factor o al agonista del receptor de trombopoyetina, que es el TPO, que si bien se describió en los megacariocitos, sabemos que se encuentra presente en las células STEM hematopoyética como estimulante de la producción de las series, vamos a tener la producción de un progenitor mieloide común. Lo clásico que sabemos de esto es que este progenitor mieloide común se va a ir a generar distintos precursores. Por un lado vamos a tener el precursor granulocítico monocítico, por otro lado vamos a tener el precursor eritroide megacariocítico y vamos a tener un precursor mastocítico que sigue un camino distinto y que vamos a ver que tenemos el mastocito inmaduro, el precursor de mastocito para después madurar, transformarse en mastocito y rápidamente salir de médula ósea hacia la piel o los tejidos donde habita el mastocito. El precursor de eritroide megacariocito, dependiendo de los estímulos que tenga, ya sea de eritropoyetina o trombopoyetina, se va a diferenciar en eritroblasto para generar toda la línea eritroide y en megacarioplasto para generar los megacariocitos y las posteriores plaquetas. Ahora se viene interesante porque el precursor granulocítico monocítico vamos a tener, digamos, 3 subgrupos. Dentro de los factores estimulantes vamos a tener el factor estimulante de la línea granulocítica, en la cual vamos a tener la generación de un mieloblasto. Pero es importante que aquí dentro de los mieloblastos vamos a tener la generación de la línea granulocítica completa, el granulocito eosinófilo, el neutrófilo y el basófilo. Por otro lado vamos a tener la generación del monoblasto, que después va a generar el monocito, y este monocito, ¿cierto?, que es circulante al entrar en los tejidos, se puede transformar
en macrófago, pero a su vez también puede generar la célula dendrítica mieloide. El tema de las células dendríticas, que no es el tema principal de esta charla, es aquí, de hecho, lo puse con algunas líneas punteadas. No está claro muchas veces los orígenes. Algunos hablan de que del mismo monoblasto se genera la célula dendrítica mieloide, o existiría un precursor de célula dendrítica que va a generar la célula dendrítica mieloide y monocitoide, o incluso desde la misma stem cell se pueden generar estas células dendríticas. Por otro lado, vamos a tener la generación de este progenitor común linfoide, que nos va a generar la línea linfoide B y la línea linfoide TNK. También se plantea la posibilidad que exista un progenitor común mieloide TNK, y por otro lado un progenitor linfoide B. Y esto se ha visto de algunos estudios que muestran que las leucemias mieloides extremadamente inmaduras tienen expresión de marcadores de linaje TNK, como la expresión de CD7. Por lo tanto, también se plantea la existencia de un progenitor común mieloide. Todo este resumen para explicar lo intricado que es el sistema, pero nosotros nos vamos a abocar en esta línea, en la línea mieloide, y ver principalmente las enfermedades de la línea mieloide. Vamos ahora a entrar a hablar de la reina madre, podríamos decir, de toda la hematopoiesis, y en este caso de la línea mieloide, que es la célula stem hematopoyética. Esta célula stem hematopoyética, que se va a ubicar principalmente en la médula ósea, en un sector de la médula que se denomina el nicho endóstico, que es un nicho que después vamos a ver un poquito más en detalle, que permite de alguna forma la presencia de estas células stem hematopoyética. La idea no es entrar en el detalle de la célula stem hematopoyética, pero sí explicarles que la célula stem hematopoyética va a interaccionar de manera muy importante con todo el microambiente medular. Vamos a tener células que son de soporte, células principalmente de origen mesenquimal, células que van a estar activando a la célula y manteniendo su proliferación y su autorrenovación. Por otro lado, vamos a tener células que permitan la liberación de factores, ya sean autocrinos, paracrinos, que van a hacer que esta célula entre en fase más proliferativa. Y vamos a tener células como los adipocitos, que van a inhibir la proliferación de las células stem hematopoyética. Esto es importante de entender porque la célula stem va a ser, y para nosotros es muy importante conocer y reconocerla, tiene un fenotipo que es característico. Este fenotipo de la célula nosotros la conocemos, esta célula stem, con un marcador que es clásico y conocido como el marcador CD34. Tenemos una ausencia de CD38. La ausencia de CD38 habla que es una célula que no ha tomado todavía, entre comillas, una decisión de un compromiso de linaje, o sea, es una célula todavía absolutamente indiferenciada. Va a tener ausencia del CD45RA y va a tener presencia de otros dos marcadores que nos permiten de alguna forma identificarla, como el CD90 y el CD49F. Una vez que la célula stem hematopoyética, debido a la interacción con distintas citoquinas o la interacción con un microambiente específico, con interleuquina, es capaz de tomar un compromiso de linaje, como lo vimos en la definición anterior ya sea linaje linfoide, linaje mieloide y los distintos subgrupos de cada uno, esta célula adquiere ciertos marcadores de compromiso de linaje como el CD38. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros vemos esta célula CD34 que es CD38 negativo, nosotros sabemos que es una célula stem hematopoyética sin compromiso de linaje y que va a estar principalmente ocupando un sitio especial y característico de la médula ósea. Si nosotros vemos acá en el gráfico de la izquierda, vemos que el 80% de las células stem hematopoyéticas, si nosotros hiciéramos un corte transversal de un hueso y pudiéramos ver la médula ósea, vemos que está en un 80% en este nicho endóstico, en la cual va a estar con interacciones con capilares y con pericitos celulares que van a liberar distintos factores estimulantes
para mantener la proliferación, la autorrenovación, pero no aún así la diferenciación, versus las células TEM hematopoyéticas que ya entran en el nicho vascular y que tiene que prepararse para comenzar los procesos de maduración y de generación de las células maduras que posteriormente van a salir al torrente sanguíneo. Por otro lado, vemos cómo distintos agentes como la quimioterapia, como la radioterapia, son capaces de alguna forma de inhibir la proliferación de estas células TEM hematopoyéticas a través, por ejemplo, el caso de la quimioterapia, a través de generación de grandes cantidades de TGF-beta. Sin embargo, existen células, existen pericitos que son resistentes a la acción de la quimioterapia, que no son capaces de ser inhibidos, haciendo que las células TEM hematopoyética pueda volver a su etapa proliferativa y nos permita a nosotros, los hematoncólogos clínicos, poder dar quimioterapias y recuperar médula. También nosotros vemos que cuando existen quimioterapias extremadamente intensivas, en la cual nuestros pericitos o nuestras células que se llaman las células CAR, que son las células ricas en CXCL12, que son las que nos van a permitir esta estimulación de las células TEM hematopoyéticas. Si nosotros las eliminamos con quimioterapia extremadamente intensiva, sabemos que la médula no es capaz de regenerarse y por eso que utilizamos muchas veces el trasplante autólogo, el denominado trasplante autólogo, cuando la quimioterapia es más intensiva. El homing o el engraftment de las células TEM hematopoyética ocurre en estos sitios endósticos porque los capilares y las células de soporte son ricos en distintas selectinas o distintos factores, moléculas, digamos, de unión o glicosaminoglicanos que van a hacer que las células TEM haga su nicho en la médula ósea y así poder regenerarla de manera completa. Entonces ahora vamos a entrar propiamente en citometría, habiendo entendido un poco cómo funciona la hematopoiesis y habiendo entendido a la célula madre, vemos cómo se ve habitualmente en una citometría de flujo convencional el compartimiento CD34. Aquí voy a mostrar un gráfico, lo que se llama un dot plot, de dos variables con un eje X y un eje Y. El eje X vamos a obtener la expresión de CD45. Para los que no tienen mucha aproximación o acercamiento a la citometría, esta expresión, en el caso del CD45, es una expresión que es cuantitativa y tiene una forma de manifestarse en este gráfico de manera logarítmica. Aquí tenemos 10 elevado 2, 10 elevado 3, 10 elevado 4, y eso es la intensidad de fluorescencia que emite el fluorocromo característico que estamos utilizando. En este caso se está utilizando un fluorocromo que es capaz de unirse al CD45. El CD45 es una molécula que se expresa principalmente en los leucocitos o es el antígeno panleucocitario y no se expresa en las otras células no leucocitarias como por ejemplo eritroblasto. En el eje Y lo que tenemos es lo que se denomina site scatter o complejidad celular, que quiere decir que a mayor complejidad, que podría decirse que es un sinónimo de la granularidad o de los organelos celulares, mientras más gránulos tenga una célula, mayor complejidad tiene, por lo tanto va a estar más alto en el eje Y, y mientras menos gránulos tenga o menos capacidad de difracción de luz tenga, va a estar más hacia abajo en el eje Y. A modo de ejemplo, una célula que tiene mucha cantidad de expresión de CD45, en este caso, este grupo de células de acá, pero que tiene poca complejidad, son los linfocitos, ¿cierto? Nosotros sabemos que los linfocitos son células en general agranulares o con muy poquititos gránulos, a diferencia de los granulocitos o los eosinófilos que los vemos con un nivel de dispersión de luz mayor. Pero quiero abocarme en estos puntos, estos eventos que son las células, que en este caso son el compartimiento CD45. Cuando nosotros lo vemos en una médula normal se ve de esta forma. Vamos a ver dos grandes grupos. Vamos a ver un grupo que tiene un poco mayor expresión de CD45 y tiene una complejidad levemente mayor, que estas en general son las células TEM hematopoyéticas en distintas diferenciaciones, y lo que vamos a ver acá es un grupo más pequeño que tiene menor expresión de CD45 y tiene menor complejidad, que en general corresponden a progenitores de estirpe B, que nosotros ya vemos en la médula ósea como CD34. Si uno comienza a analizar la diferenciación, uno se empieza a dar cuenta que esta población, que se ve bastante homogénea
por la expresión de CD45 es bastante heterogénea cuando uno comienza a mirar otros marcadores. Por ejemplo, si yo junto la expresión de HLA-DR, que es un marcador de célula presentadora de antígeno, y el CD123, que se expresa en basófilo y en células dendríticas, podemos ver que de este mismo grupo, si yo lo desgloso, va a haber un grupo de células que se van a ir diferenciando hacia célula dendrítica, si es que expresa además el HLA-DR, o si expresa solo 123 y no expresa HLA-DR, como pasa con los basófilos. Si lo vemos, por ejemplo, con el gráfico acá en el eje X con HLA-DR y el eje Y con el CD117 o el c-KIT, vamos a ver que la clásica distribución de estas células STEM hematopoyética va a ser la siguiente. Las células STEM, aquí vamos a ver el gráfico, se ubica en esta zona. La célula más inmadura se ubica en una zona intermedia de expresión de HLA-DR y de CD117. Esta célula, cuando comienza su proceso de compromiso de linaje, vamos a tener una clásica tipo de maduración o diferenciación hacia la línea monocítico-dendrítica que tiene este patrón de movimiento, va perdiendo CD117 mientras mantiene HLA-DR. Y por otro lado, este mismo gráfico lo podemos comparar viendo el patrón madurativo de la maduración hacia la línea mieloide-eritroide, que es con la persistencia del CD117 y la pérdida de la capacidad, ¿cierto?, o la expresión del HLA-DR. ¿Ya? Entonces, así de alguna forma nosotros podemos ver cómo las células TEM hematopoyética comienza a moverse, diferenciarse dentro de sus mismos subgrupos para constituir de alguna forma una población muy heterogénea, porque lo que uno ve al final es que esta población, basado en el distinto fenotipo que adquiere y basado en la forma de dispersión de luz o en el size scatter, vemos todos estos grupos de células TEM hematopoyéticas que nosotros podemos identificar. La mayor cantidad de células TEM hematopoyética presenta un patrón de diferenciación hacia línea neutrófilo. Son células que tienen mayor dispersión y que tienen expresión de mieloperoxidasa y de CD13 alto, y que corresponde más o menos al 31% de células CD34. En el segundo lugar tenemos la diferenciación a las células linfoide B, que nosotros ya la vimos que por CD45 se pueden diferenciar. Tienen muy poca complejidad, o sea, tienen probablemente muy hipogranulares o agranulares, y con expresión de marcadores propios del linaje B, que no voy a entrar a detallar ahora, que ocupan más o menos un cuarto de la diferenciación de las células TEM. En tercer lugar está la diferenciación hasta la línea eritroide. En cuarto lugar está la diferenciación hacia la línea dendrítica plasmocitoide. Después, y en quinto lugar, tenemos la diferenciación hacia el linaje monocítico. Después, con menos de 1%, pero identificables aún, tenemos la diferenciación hacia basófilo, eosinófilo, aquí se me repitió el basófilo, perdón, mastocito y megacariocito. Pero esto siempre pensando de alguna forma en la clásica forma de visualizar una citometría de flujo, que es con estos parámetros en dos dimensiones. Pero sabemos que la citometría de flujo, sobre todo lo que es la citometría de flujo de nueva generación, y esto es lo que vamos a entrar en el detalle más hacia adelante, en verdad es una forma de manifestación n-dimensional, siendo el n el número de marcadores que uno utilice. Si uno utiliza 20 marcadores diferenciadores, debería tener un gráfico o una forma de visualizar 20 dimensiones en una, y no solamente 2 dimensiones como nosotros la vemos habitualmente. De hecho, si uno ve a través de una herramienta que vamos a ver de manera posterior, que es el análisis automático, el separador automático de poblaciones, vamos a ver cómo estas células TEM hematopoyética presentan sus distintos niveles de diferenciación hacia los precursores que ya vimos anteriormente, pero mirados desde un solo gráfico. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a entrar a conocer los fenotipos y a entender lo que hay detrás de la maduración mieloide. Si yo pudiera graficar de alguna forma
las medianas y desviación estándar de una base de datos, por ejemplo, de distintas médulas normales, lo que vería es la ubicación de las distintas poblaciones celulares por esta expresión de CD45 y de complejidad celular. ¿Ya? Vamos a tener en la línea más alta de mayor complejidad, o sea, de mayor dispersión de luz y más granular, aunque el basófilo es más granular, pero con características frente a la luz más granulares, tenemos los eosinófilos en esta posición con un 45 intermedio y expresión alta de también complejidad los neutrófilos. Acá con mayor expresión de 45 los monocitos. Acá entramos en un grupo que ya se comienzan a solapar las células. Tenemos células dendríticas, tenemos basófilos, tenemos las células stem hematopoyéticas, tenemos hacia la expresión mayor de CD45, los linfocitos, y junto a los linfocitos están los progenitores B que ya perdieron CD34, y con la ausencia de CD45 los eritroblastos. Entonces lo que vamos a entrar a dilucidar va a ser los neutrófilos como célula de linaje mieloide, que si nosotros lo vemos del punto de vista de las células en una base de datos lo veríamos de esta forma. Aquí es donde se ubican los neutrófilos por CD45. Vamos a ver los monocitos que se ubican en esta zona y vamos a ver los eritroblastos. O sea, estas tres grandes series que son las que posteriormente se van a diferenciar y van a enseñarnos y después vamos a poder dilucidar cuando estas series están enfermas. Entonces vamos a ver lo que conocemos clásicamente, ¿ya? Arbitrariamente y por morfología, lo que nosotros conocemos de la maduración de línea neutrófilo son estos 6 estadios que nos enseñan y en las residencias de hematología nos hacen ver muchos frotis para poder diferenciar morfológicamente estas células. Vamos a tener estos 6 tipos distintos que conocemos: el mieloblasto, el promielocito, el mielocito, el metamielocito, el basiliforme o banda y el segmentado. Y cada uno va a tener distinta expresión de ciertos marcadores o de ciertos fenotipos. ¿Ya? Ahora, si nosotros entendemos que esta división es arbitraria, también deberíamos entender que la expresión de un solo marcador per se o de un grupo de marcadores no necesariamente se traduce en la célula exacta que yo estoy mirando. A modo de ejemplo, nosotros por definición sabemos ya que el mieloblasto va perdiendo la expresión de CD34, o sea, ya está dejando de ser una célula stem hematopoyética indiferenciada y ya está entrando a ser una línea de un linaje específico, como es la línea neutrófilo. Todos los progenitores, precursores y células maduras de neutrófilo expresan de manera más intensa o menos intensa la mieloperoxidasa. Sabemos siempre, y la Organización Mundial de la Salud nos pone a la mieloperoxidasa como un marcador propio de línea mieloide, en específico de línea neutrófilo, sabiendo que los marcadores que lo hacen de mayor intensidad son los marcadores que expresan gránulos primarios, donde se ubica la mieloperoxidasa, como los promielocitos, y después ya en los mielocitos se comienza a perder, porque acuérdense que después ya no viene la división o la proliferación de gránulos, sino que viene la división celular, por lo tanto empiezan a caer a la mitad la presencia de gránulos primarios, por lo tanto la mieloperoxidasa tiene que caer. Yo podría aprenderme de memoria el estadiaje de cada una de estas células, pero el modelamiento matemático, el acceso a las bases de datos nos ha enseñado algo distinto. Que en verdad la maduración, en este caso de neutrófilos, como toda la maduración de la médula, es un continuo. El fenotipo de las células las células van adquiriendo o van perdiendo distintas expresión proteica, ya sea de membrana o intracelulares, de manera continua, siendo las divisiones totalmente arbitrarias. Entre mieloblasto y promielocito yo puedo poner 10, 20, 30, 40, 50 estadios distintos, porque si nosotros vamos viendo, por ejemplo, la expresión de CD3 en este caso, este es un gráfico madurativo que muestra, en este caso hice una simulación con
como si el neutrófilo tuviera 20 estados madurativos, no 6, sino que 20. Y vemos cómo se va expresando los distintos marcadores dependiendo del estadiaje de neutrófilos, siendo hacia la izquierda más inmaduro y a la derecha más maduro. Entonces imagínense la expresión de CD13, cómo se va perdiendo de manera continua y posteriormente se va ganando nuevamente en las series más maduras. Entonces, más que conocer el fenotipo que tiene un mieloblasto, un mielocito que es muy importante, porque nosotros sabemos que de punto de vista teórico tenemos, y en nuestra estructura mental tenemos que armar de alguna forma el conocimiento y asociar lo que uno ve en la práctica clínica de un frotis con lo que está viendo en el fenotipo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que las herramientas computacionales e informáticas nos han mostrado de manera más profunda lo que sucede en realidad. Ahora, si este proceso es continuo, yo voy a necesitar de muchas variables computacionales para que me ayuden a hacer estos análisis, dado que voy a tener que conocer no solo la expresión de los marcadores, sino que la intensidad de expresión. No es lo mismo, por ejemplo, un mieloblasto que expresa CD117 en esta magnitud, que se encuentra entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 4, o sea, entre 1000 y 10.000 de intensidad de fluorescencia, a un mismo mieloblasto que va a tener una intensidad de fluorescencia de 10 elevado a 5. Entonces, que va a ser 100.000. ¿Qué va a pasar ahí? Yo voy a decir, sí, es un mieloblasto porque expresa CD117, pero tiene que haber alguna herramienta que me diga, ojo, esa expresión de CD117 es mayor a lo que deberíamos tener normalmente. Y es por eso que en el grupo Euroflow tomaron la decisión de partir analizando, además de estandarizar la técnica, decir, conozcamos lo normal, como conozcamos profundamente la expresión normal y generemos unas bases de datos que nos permitan comparar, siguiendo patrones estrictos de estandarización de técnica, una población a analizar con un conjunto de datos normales para saber si realmente corresponde a normal o a anormal más allá de la subjetividad de la persona que está mirando. Si nosotros analizamos con los paneles clásicos de Euroflow, vamos a ver, analizar un poco la maduración de neutrófilo. Aquí tenemos la expresión de distintos marcadores para que ustedes vean que esto no está separado en los 6, sino que son continuos celulares, que nosotros vemos si acá están en este color morado lila, están los neutrófilos, y en este blanco seleccioné los neutrófilos más maduros. Vemos que los neutrófilos siguen un patrón madurativo que es bien característico. Por ejemplo, los neutrófilos van ganando de alguna forma más complejidad y adquiriendo CD45, van perdiendo CD117, perdón, van perdiendo HLA-DR en las formas más precursoras, manteniendo CD117, y por eso usamos el CD117 como un marcador de neoplasia mieloide. Y después, cuando ya comienza a adquirir patrones madurativos más avanzados, probablemente pasando la etapa de mielocito, comienza a perder la expresión del c-KIT, haciendo que se pierda y generando este clásico patrón madurativo de pérdida de DR para después perder CD117. En el caso del análisis del CD13 con el CD11B, vemos que las células comienzan siendo muy intensas para CD13, pero no tienen CD11B, que es un marcador de madurez celular. Comienzan a perder CD13, ¿se acuerdan que lo vimos en el gráfico que era como ondulado? Adquieren CD11B y posteriormente vuelven a ganar CD13. Al igual, por ejemplo, que mostrar acá el tema de el CD64 con el 35, en la cual las células más inmaduras son CD64 positivas, también sacando el mito que el CD64 es exclusivo de la línea monocitoide, cuando los neutrófilos más inmaduros también expresan CD64, pero después vemos que mientras maduras van adquiriendo CD35 y perdiendo CD34. De alguna forma, los que nos gusta y nos apasiona la citometría y el fenotipo celular, podemos ir aprendiendo distintos patrones madurativos, pero nosotros sabemos que mientras más profundo es el examen y mientras más necesidad tenemos de medicina de precisión, el conocimiento teórico que nosotros podemos manejar en la cabeza va quedando corto.
Por ejemplo, volviendo al tema anterior, acá yo voy a analizar la expresión de distintos marcadores. Esto si lo veo de manera cuantitativa en box con medianas y desviación estándar de la intensidad de fluorescencia, vemos la expresión de los distintos marcadores mientras ocurre la maduración del neutrófilo. Aquí tenemos un N de 20 estadios distintos. Vemos el fenotipo oscilatorio del CD13, vemos cómo se gana el CD16 más o menos similar al CD11B, vemos cómo las células más maduras expresan CD10, ya en la etapa más de baciliforme segmentado, cómo el sequit, el CD117, se pierde de manera precoz en los precursores más inmaduros y no se vuelve a ganar nunca más. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas que nos apoyen al conocimiento de este fenotipo normal de neutrófilo. Ahora vamos a analizar los monocitos. Los monocitos se puede hacer exactamente lo mismo. Nosotros en morfología nos enseñan que hay tres tipos. Está el monoblasto, el promonocito y el monocito. Hay marcadores que son propios de la línea monocitoide como el CD38, el CD33 muy intenso, el CD64. Y en formas un poco más maduras tenemos el CD14. Ya en formas maduras tenemos el IREM2 o el CD300E. Que entonces eso es lo clásico que uno conoce con las distintas expresiones. Esta presentación y este PDF se las vamos a enviar, por lo tanto, por eso lo paso rápido para que después lo puedan tener y puedan de alguna forma repasar, ¿cierto?, el fenotipo. Pero también, si yo pongo a analizar con variables ya matemáticas la maduración del monocito, vemos que cumple de alguna forma también patrones que son oscilatorios, que son continuos, que se van ganando en el tiempo y que esta división de los tres subgrupos también es arbitraria. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos la maduración en los paneles de Euroflow clásicos, en la cual tenemos como, a diferencia, ¿se acuerdan de la línea neutrófilo que mantenía CD117? De esta forma, mantenía CD117 y perdía HLA-DR, en este caso pasa lo contrario. El monocito sigue siendo siempre una célula presentadora de antígeno, mantiene la expresión intensa del HLA-DR para en estadios ya más avanzados perder un poco la expresión de DR, de hecho después la gana un poco, no alcanza a hacer la flecha. Sin embargo, ahí nos permite poder ver la distinta maduración. Pero si uno ve, es un continuo de puntos, es un continuo de eventos y un continuo celular. Por ejemplo, la expresión de CD14, aquí vemos las células más inmaduras que son CD14 e IREM2 negativo, como la célula cuando se transforma en promonocito se transforma en una célula que adquiere CD14 y después cuando ya es monocito maduro comienza a adquirir el IREM2. ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve conocer las formas madurativas? Sirve porque si yo analizo y conozco los patrones madurativos de las distintas series, lo llevo a variables matemáticas, lo pongo en una base de datos, lo puedo comparar con mi caso y ver realmente si tengo alteraciones madurativas clásicas. Por ejemplo, fíjense esto que es interesante. Si vemos el gráfico entre CD14 y CD35 de los monocitos, vemos que los que están en rojo, que podrían ser precursores o monoblastos, más precursores monocíticos, y los azules ser promonocitos, fíjense que hay un estadio que están todos mezclados, en la cual uno no puede diferenciar de alguna forma. ¿Por qué? Porque no existe esa diferenciación. Es un continuo de ganar y de perder distinto fenotipo. Por eso, esa es la gracia y eso es lo bonito del análisis fenotípico, que uno conoce de otra manera. Yo tenía un profesor en Chile, el doctor Bacareza, que un día se me acerca y me dice: recuerda siempre que la morfología es la cara y el fenotipo son las intenciones de la célula. Y lo encontré muy interesante su forma de verlo porque en verdad lo que te está mostrando el fenotipo es realmente las proteínas que está expresando. Y es realmente el estadio celular que estamos viendo. Aquí tenemos la serie eritroide de manera similar. Lo único que les quiero destacar para que recuerden que la pérdida de CD117 y después de HLA-DR, perdón, y después de CD117 es muy similar a lo que pasa con los neutrófilos. Por lo tanto, son series que maduran de ese aspecto similar en el análisis HLA-DR 117, pero de la misma forma vemos que estos 6 estadiajes clásicos del proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito, es un continuo, ¿ya? Y los patrones madurativos. Por lo tanto, una vez que entendemos el fenotipo normal de la célula, una vez que entendemos que
estas células tienen un patrón madurativo característico, podemos ir a analizar y a entender las neoplasias mieloides. Las neoplasias mieloides, dentro de la última definición de la Organización Mundial de la Salud, corresponden a 74 subtipos. Ya nosotros nos vamos a abocar principalmente a la leucemia mieloide aguda, pero quería mostrarles que existen enfermedades neoplásicas consideradas más crónicas, lo clásico es las mieloproliferativas, mielodisplásticas, que tienen distintos subtipos, que al final suman 74. ¿Ya? Y mientras más avanza la medicina de precisión, más subtipos de neoplasias tenemos. Ya no hablamos de una leucemia mieloide aguda o de los subtipos morfológicos, hablamos de 30 subtipos de leucemia y de 74 tipos de neoplasias mieloides. ¿Qué quiero llegar con esto? Que las herramientas que nosotros necesitamos para analizar esto tienen que ser más complejas y con mayor apoyo informático y matemático de lo que nuestra capacidad clásica, visual o mental puede retener. Ahora, ¿cómo se producen estas neoplasias mieloides? Vamos a hacer una simulación en la cual vamos a imaginar que estos círculos son células stem hematopoyéticas que en algún momento esa célula stem adquirió una mutación de expansión hematopoyética. ¿Ya? Esta célula está haciendo que esta mutación hace que esta célula tenga cierta capacidad de proliferar mayor a la capacidad que sus hermanas que no tienen esta mutación. En general, estas células podrían llamarse como preneoplásicas, ¿ya? Y hay ciertas mutaciones o alteraciones que van a provocar, por ejemplo, que la capacidad de expansión de estas células nos dé algún tipo de hematopoiesis ineficiente, llevando a algún tipo de citopenia periférica. Entonces podemos tener pacientes con citopenias que no conocemos su significado, que no es necesariamente una mielodisplasia, pero que vemos que, o por otro lado, tenemos una proliferación celular que no podemos darle nombre o subtipo. Esto también les quiero mostrar porque vamos a ver que es un continuo. Porque la presencia de una mutación nos puede hacer aparecer otro tipo de mutación, que es la que nosotros denominamos las mutaciones driver o iniciadoras, que está aquí en este puntito de color. Este color debe ser como color piel, no sé cómo llamarlo, pero este punto que está acá, que podría ser la segunda mutación, hizo que estas células que tenían la primera mutación ya tuvieran una capacidad de proliferación o de alteración mayor. Y aquí entramos en lo que denominamos, dentro de la evolución clonal de las neoplasias mieloides, las fases crónicas, y vamos a conocer los clásicos síndromes de neoplasias mieloides, los síndromes mieloproliferativos, mielodisplásticos, los que son mielodisplásticos, mieloproliferativos, como ejemplo la leucemia mielomonocítica crónica u otras. Ahora, nosotros sabemos que el hecho que exista una mutación genética, dos mutaciones o alteraciones genéticas provoca lo que se llama inestabilidad génica, aumenta la probabilidad de que te aparezca otra. Y si aparece una tercera, como esta de color rosado, que está aquí, que puede constituir lo que nosotros llamamos una asociación asociada a progresión, que después nos puede llevar a una fase acelerada de estas enfermedades crónicas, para después adquirir esta de color verde, que ya es otra mutación, por ejemplo, un FLD3, transformándolo en lo que se llama una leucemia mieloide aguda. Toda enfermedad, en este caso oncológica mieloide, viene de una alteración preexistente, no puede haber sido evidenciada o no evidenciada, pero son evoluciones clonales, ¿ya? Y esto ya lo conocemos principalmente del mieloma múltiple, que todo mieloma múltiple proviene de una gamapatía monoclonal de significado incierto. Lo estamos describiendo en algunas patologías linfoides que vienen de linfocitosis monoclonal de significado incierto. Y también sabemos que las neoplasias mieloides tienen su inicio muchas veces no pesquisado de mutaciones genéticas que en general no son capaces de generar una leucemia propiamente tal o una enfermedad mieloproliferativa, mielodisplasia propiamente tal, pero sí nos predispone a la aparición de otras mutaciones, en este caso iniciadoras o driver, que ya entramos en el hecho oncológico propiamente tal, para después llegar a mutaciones asociadas a progresión.
¿Por qué es importante entender esto? Porque la leucemia mieloide es el estadio final de un proceso proliferativo, que tal vez fue tan rápido que no pudimos pesquisarlo a tiempo, que apareció, debutó como leucemia mieloide, y que dentro de la leucemia mieloide también podemos tener evoluciones clonales. Ese concepto de que la leucemia es una enfermedad clonal es un concepto antiguo. Podemos tener múltiples clones y múltiples leucemias dentro de una misma leucemia. Por eso es tan difícil el tratamiento y por eso tenemos recaídas y muchas veces fenotípicamente distintas. Entonces, vamos a hablar ahora propiamente tal de la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda se define, ¿cierto? Una definición clásica de la OMS como 20 o más por ciento de blastos en médula ósea fenotípicamente mieloides o, y esto es importante y esto también es relativamente nuevo, estoy hablando de 5 o 6 años atrás, en la cual hay veces que no necesitas el 20% de blastos, sino que tienes ciertas alteraciones genéticas que se consideran recurrentes, como la translocación 15-17, la 8-21, la inversión del 16, en la cual son definitorias de enfermedad. O sea, puedes tener 5% de blastos si te aparece una 15-17, es una leucemia promielocítica, aunque no tengas la definición propiamente tal de los blastos. Se va a presentar clínicamente con 3 grandes grupos de alteraciones. Primero, a los síntomas relacionados, aquí me salió escrito por la citometría, me lo corrigió, pero en verdad por las citopenias, ¿ya? Porque cuando tienes una proliferación de células inmaduras, tienes menos células maduras, por lo tanto vas a tener menor cantidad de glóbulos rojos, lo que lleva a los síntomas de anemia, menor cantidad de glóbulos blancos, lo que va a llevar principalmente a infecciones, y en caso de las neutropenias, infecciones bacterianas y por levadura, y a la trombocitopenia con los sangrados mucocutáneos y viscerales. También podemos tener síntomas por infiltración leucémica extramedular, o sea que salgan los blastos de la médula e infiltran, lo que se llama el sarcoma granulocítico o antiguamente se llamaban cloromas o las infiltraciones en los distintos tejidos. Y además podemos tener síntomas asociados a la salida masiva de leucocitos, pero estos leucocitos siendo muy inmaduros, por lo tanto no tienen capacidad de circular por vasos pequeños, provocando los síndromes de hiperleucocitosis y de leucoestasia. Así como se manifiesta clínicamente la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda es una enfermedad rara dentro de las enfermedades oncológicas, pero extremadamente agresiva en su presentación, corresponde al 1% de los nuevos cánceres en general y al 1,8% de las muertes por cáncer. Estas son estadísticas de Estados Unidos principalmente. La mediana de edad al diagnóstico es de 68 años y tiene una sobrevida relacionada a la enfermedad a 5 años aproximadamente de 28,7 años, dado principalmente por la gravedad de la enfermedad y por la edad de presentación, en la cual los tratamientos más intensivos y con mayor tasa curativa, como los trasplantes de médula ósea, ya no pueden ser aplicados. Y por eso tiene una mortalidad mayor a la que uno ve en la práctica clínica al final. Existen 6 grandes subgrupos que no voy a entrar en el detalle, que tienen más que ver con el diagnóstico, pero nosotros sabemos que no existe un solo tipo, sino que hay muchos tipos distintos, y a esto se refiere con los 30 tipos distintos de leucemias mieloides agudas. ¿Cómo se ve la leucemia en citometría o a grandes rasgos para que se entienda qué es una leucemia al punto de vista citométrico? Si nosotros tenemos acá en el centro el análisis de una población medular normal por la expresión de CD45, nosotros vamos a ver 3 grandes grupos que les voy a mostrar. Si nosotros supiéramos acá la maduración normal de monocitos, de neutrófilos y de eritroblastos, nosotros deberíamos ser capaces de identificar aberrancias antigénicas, o sea, aberrancias antigénicas significa expresión de antígenos correspondiente a otro linaje celular. Eso es una aberrancia antigénica. Vamos a tener asincronías madurativas, es decir, expresión de marcadores de célula madura cuando la célula aún está inmadura, o al revés, que una célula madura exprese marcadores de inmadurez celular. Podemos tener expansión de las células inmaduras, que es lo característico que nosotros lo vemos en la morfología y además en el inmunofenotipo, y vamos a tener además bloqueos madurativos. Y este bloqueo es un concepto importante porque nosotros vimos que la maduración celular es continua, ¿cierto? Uno puede dibujar una línea madurativa de distintos marcadores. Entonces nosotros vamos a ver estas diferenciaciones. Por ejemplo, acá en verde, las flechas verdes muestran un bloqueo madurativo. Acá en la mielodisplasia claramente vemos que hay células que logran madurar, pero vemos espacios realmente vacíos de maduración, y en el caso de la leucemia aguda vemos la absoluta ausencia de maduración
de neutrófilos, de monocitos, igual acá en los eritroblastos, etcétera. Entonces vamos a tener bloqueos madurativos, vamos a tener asincronías madurativas, que se puede ver en la mielodisplasia y también en la leucemia mieloide aguda. Acá un ejemplo en este caso de mielodisplasia en la cual un monocito que expresa CD35 de manera intensa, que uno asume que es maduro, todavía no gana CD14. O sea, tenemos una asincronía madurativa, ganó un marcador antes que el otro, cuando la maduración, si la vemos acá, es prácticamente lineal por estos marcadores. Vamos a tener, como explicamos, la expansión de células inmaduras, que esto es una cosa característica principalmente de la leucemia mieloide aguda, porque hay una detención en la capacidad de maduración sin perder la capacidad de proliferación. Por lo tanto, esta célula inmadura sigue proliferando y no pudiendo diferenciarse. A diferencia de, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica, en la cual la capacidad proliferativa está intacta, que es muy similar a una mieloide aguda, pero tiene capacidad de diferenciación. Y es por eso que uno ve toda la diferenciación mieloide, pero cuando pierde esa capacidad de diferenciación, se transforma en una leucemia mieloide aguda. Y podemos tener también aberrancias antigénicas. Por ejemplo, estos eritroblastos, que al ser inmaduros deberían expresar algo de CD105, en este caso no expresan nada de CD105. Entonces, ¿cómo lo deberíamos ver en citometría? Y aquí está la comparación con las bases de datos. A la izquierda vamos a ver un caso y a la derecha tenemos el control, que si uno no supiera nada de citometría, ven al menos que son distintos. O sea, ya sabe que esta es a la izquierda es una médula anormal y a la derecha, bueno, yo ya soplé que es un control, sería una médula normal. Entonces, si nosotros pudiéramos ver y marcar con colores las células hematopoyéticas normales y compararla en el caso y sobreponerlo con una base de datos, haciendo que esta línea son las dos desviaciones estándar de la mediana de expresión de marcadores de las distintas poblaciones, vemos que esta población no tiene neutrófilos. Los monocitos, no sabemos si esto es parte probablemente de una célula que está ocupando un área que corresponde más a las células inmaduras, las células STEM, pero tampoco es la forma de distribución clásica, perdió los eritroblastos, perdió los progenitores B, tiene linfocitos circulantes, que probablemente sean los linfocitos T o los linfocitos B memoria que se generaron, pero no está generando linfocitos B, no está generando nuevos linfocitos naive. Entonces uno al ver esta foto dice, aquí tengo una hematopoiesis anormal, no tengo formas maduras circulantes y tengo la acumulación de un grupo de células que ocupa un espacio que podría ser correspondiente a una célula inmadura. Uno puede saberse eso, pero si uno lo analiza de manera automática, uno puede ver que esta célula, cuando lo compara con un caso normal, habiendo seguido los mismos patrones de marcación de cada uno de los fluorocromos, nos permite asociar a la anormalidad. Entonces, el panel Euroflow diseñó formas de hacer tamizajes, de hacer screening de, en este caso, lo que se llama lot de leucemia aguda. ¿Ya? Aquí vemos la expresión de, esta es el mismo caso llevado a distintos marcadores. Y fíjense que abajo a la derecha tenemos algo que dice APS, que es el separador automático de poblaciones. ¿Ya? Este separador nos muestra en 2 dimensiones, en este caso, 10 parámetros distintos. O sea, es como si fuera un dot plot, o sea, una forma de mirar 10 dimensiones. Esto es 10 dimensional y esto es bidimensional. ¿De qué importancia tiene esto? Porque si yo no sé nada o yo sé poco, yo lo único que puedo decir es que automáticamente, por la expresión de marcadores y tamaño y complejidad, podemos ver que existen 6 tipos de poblaciones celulares distintas. ¿Ya? Y si yo marco este grupo de células que yo digo que son anormales, que yo identifiqué como anormales, vamos a ver la distinta expresión de marcadores, corresponde a un 70% de la población celular, lo que ya me dice que si es que son blastos leucémicos, claramente superó el 20%. Estas células expresan mieloperoxidasa, lo que me puede orientar, ¿cierto?, a que son de linaje de neutrófilo. Pero fíjese que este tipo de gráfico, ojo, este tipo de gráfico se llama que cuantifica población. Entonces imagínense que son los gráficos que como si fuera tridimensional. Estos círculos habla que hay más población y cuando no se ve esto hay menos población. Que acá tenemos una población que es CD7 positivo y una población que es CD7 negativo. De hecho, el análisis automático me separa esta población anormal en 2 poblaciones.
una población probablemente CD7 positivo y CD7 negativo. Entonces, yo puedo decir a simple vista que esto parece ser una leucemia aguda. ¿Hay aberrancias antigénicas? Sí, hay aberrancias antigénicas porque hay asincronía madurativa, también hay asincronía madurativa, hay expansión de células inmaduras sin lugar a duda, y hay bloqueo madurativo también. Aquí podemos ver las aberrancias antigénicas, la expresión de CD7, un marcador de TNK en una célula con expresión de mieloperoxidasa, que es una célula principalmente de diferenciación de neutrófilos. Tenemos bloqueos madurativos, células que dejaron de madurar. Tenemos acumulación o expansión de células inmaduras. Por lo tanto, cumple los criterios de esta anormalidad que nosotros veíamos. Y ahora si analizamos el fenotipo de manera más profunda, podemos ver que estas células expresan CD45, no expresan CD34, expresan, como dijimos, la mieloperoxidasa, no expresan CD19 ni CD79A, que son los marcadores de linaje B, expresan el CD7, no lo expresan en la gran mayoría, pero sí hay una pequeña población que lo expresa. Ahora, si nosotros, conociendo el fenotipo clásico, podemos decir que esto corresponde dentro de lo que nosotros vimos, de los criterios de asincronías de aberrancias antigénicas, asincronías madurativas. Llama la atención y es interesante que esta población celular tiene 3 o 4 características. Uno, estas rojitas, que son las anormales, expresan, aunque sea de manera débil, el CD203, que es un marcador de basófilo. Ahí vamos a ver qué importancia puede tener. En segundo lugar, nosotros vimos que los precursores de neutrófilo marcan siempre CD15, y en este caso no lo tienen, por eso es una aberrancia antigénica. También vimos que los precursores de neutrófilo marcan CD64, no lo tienen. Por lo tanto, tenemos una sincronía madurativa y tenemos esta expansión de células inmaduras. Si uno analiza este fenotipo, sobre todo por la ausencia de HLA-DR y de CD34, podría apoyar a que se trata de una leucemia promielocítica aguda. Acá el tema de esta discusión no es ver el fenotipo de la célula, sino que es ver lo interesante y cómo te puede apoyar en una citometría de flujo. Ya en el año 2018, el doctor Matarrás publica que el compromiso de linaje basofílico de la leucemia premelocítica predice sangrado severo. Y los que hacemos clínica sabemos lo catastrófico que puede ser una leucemia premelocítica cuando se manifiesta con la hiperfibrinolisis clásica. De hecho, si analizamos los resultados del paper, podemos ver que hay dos fenómenos que son muy importantes. El primero es que, si lo logro agrandar acá, los pacientes que tuvieron al menos más de 4, o sea, los que tenían 4,6% de células CD203, como fue en este caso, o sea, de linaje basofílico, sangraban significativamente más que los que tenían 2%, o al revés, los que no sangraban tenían 2% y los que sangraban 4,6%. Pero es interesante que los que sangraban también tenían más expresión aberrante de CD7. O sea, este paciente, uno puede decir, ojo, tiene una leucemia promielocítica, pero además tiene mayor fenotipo sangrador. Y los cuidados, y eso hace toda una interacción, clínico, coordinación con banco de sangre para los crioprecipitados, etc. Por lo tanto, la citometría puede dar, conociendo el fenotipo normal, muchas herramientas. Pero como dije anteriormente, el cerebro humano queda corto. El cerebro humano, entonces acá podemos ver un caso en la cual uno visiblemente ve una acumulación de células CD34 que tienen mieloperoxidasa y no tienen otros marcadores. Por lo tanto, uno puede decir ya, esto es una leucemia mieloide aguda más clásica, digamos, con diferenciación a linaje neutrofílico. Pero imagínense que yo le preguntara a la base de datos y dijera, ¿sabes qué? Yo no sé qué es esto. Elijo mi población de células anormales. Quiero saber bien qué es lo que es esto. Y ahí Euroflow, en un trabajo junto con el desarrollo de Cytognos, juntaron y crearon estas bases de datos juntando distintos donantes sanos, además de casos enfermos, en la cual pudieron con variables matemáticas ubicar la expresión cuantitativa de cada uno de los marcadores de cada uno de los casos y hacer poblaciones n-dimensionales. Nos toca, ¿cierto?, nos hace un análisis, yo elijo el tubo que estoy analizando, en este caso es el ALOT, le pongo que es una médula ósea, aquí pongo que es una médula ósea,
paciente de 60 años, y marco el tubo ALOT, porque quiero ver esta población, y lo compara con toda su base de datos y me dice que comparado con sus casos hay un 99% de probabilidades de ser linaje mieloide. Por lo tanto, hay casos que son evidentes, pero hay casos como el último que vamos a ver que no es tan evidente, en la cual yo necesito apoyo informático y de base de datos. Y esa es la gran gracia que tiene la citometría de flujo de nueva generación. Ocupar las herramientas fenotípicas clásicas con las variables matemáticas e informáticas. Entonces, como dijimos, aquí tenemos un ejemplo de un caso que vimos hace poco en la Clínica Bupa de Santiago, de un paciente que tenía por expresión de CD45 una población anormal que no marcaba CD34, pero por expresión de mieloperoxidasa uno podía identificar 3 tipos o 3 subgrupos distintos de expresiones celular, por lo tanto, podemos hablar que es una leucemia multiclonal. Nosotros ya vimos que dentro de la misma leucemia aguda podemos tener múltiples clones, y que además tenía una aberrancia antigénica. Un solo de los clones expresaba CD19. El CD19, ustedes conocen que es un marcador propio del linaje B. De hecho, es el marcador que acompaña el linaje B desde el linfoblasto hasta la célula plasmática, o sea, en todos sus estadios madurativos. Por lo tanto, también podemos inferir y ocupar que ya desde el año 2010 sabemos que existe una asociación entre la expresión de CD19 en la leucemia mieloide aguda con la translocación 821, que es un tipo de alteración citogenética recurrente. O sea, la citometría, además de orientarnos de esta manifestación multiclonal, sabemos que este paciente después la citogenética era citogenética completa, pero además tiene un 821 dentro de su citogenética compleja. Por lo tanto, nos puede orientar hacia las alteraciones genéticas, ¿ya? En el caso de la leucemia monoblástica, es un poco distinta. Acá se puede diferenciar entre monoblástica y tal vez más hacia maduración monocítica. Esto lo estudia de manera muy dirigida el doctor Matarrás del grupo de la Universidad de Salamanca, en la cual ve los distintos patrones madurativos de la leucemia monoblástica. Nosotros vemos que en la misma citometría podemos diferenciar, no voy a entrar tanto en el detalle, población de monocitoides blastos muy inmaduros, en la cuales pueden expresar, de hecho, el monoblasto pierde de manera muy rápida el CD34, lo que incomoda muchas veces para identificar los mismos blastos. Cuando uno usa el CD34 para buscar los blastos, si es el único patrón que utiliza, se te pueden perder. Entonces vemos cómo los mieloblastos expresan, o sea, los monoblastos, perdón, expresan CD34, CD45 más débil, tienen su expresión de HLA-DR, pero pierden rápidamente el c-KIT y expresan CD64, que es el marcador propio del linaje monocitoide. Y podemos tener acá en naranjo una población de monoblastos más maduros que comienzan la adquisición de CD14 y algunos casos incluso de IREM2, o sea, de IREM2 o el CD300E, ¿ya? Entonces uno puede ver distintas poblaciones y aquí les voy a entregar en la diapositiva las distintas manifestaciones de cómo diferenciar la expresión de marcadores o la aberrancia fenotípica para diferenciar el fenotipo normal, una mielomonocítica crónica, una mieloide aguda monoblástica y una mieloide aguda monocítica, que en términos muy simples, la leucemia monoblástica tiene disminución absoluta de la expresión de marcadores propios del linaje más maduro, ¿cierto? A diferencia de la monocítica que persiste o mantiene el CD14, el CD300, el CD35 y 15, que son los marcadores propios de maduración monocítica. La leucemia monoblástica aguda tiene mayor tasa de expresión de CD19, de CD56, al igual que la monocítica. Esto se los voy a dejar porque la idea no es entrar en el detalle del análisis fenotipo de cada uno, sino que entender que el fenotipo es completo, no es marcador por marcador. Y quería llegar a los patrones madurativos. Imagínense que resulta que Euroflow tiene 7, 10, 20, 50 tubos con 100 marcadores distintos y cada una de estas expresiones son lineales, ¿cierto? Son continuas. Por lo tanto, prácticamente imposible conocer los fenotipos de cada uno de los casos. Si yo tengo una base de datos en la cual pueda, de alguna forma, estandarizar todos mis casos normales
Y estos casos normales, normalizarlos, es decir, dejarlos dentro de una mediana y desviación estándar, si yo lo comparo con un caso control, podría pasarme lo siguiente. Aquí tengo cierto lo que vi y puede aparecer esto. Incluso fenotípicamente las células pueden expresar exactamente los mismos marcadores normales y yo no poder diferenciarlos. Pero si lo comparo con la base de datos voy a ver que hay veces que estos marcadores sobrepasan hasta 15 veces la desviación estándar de marcación de distintos fluorocromos. Esa es la importancia de manejar una base de datos con normales y anormales. Yo ya no puedo comparar con mis propios conocimientos, sino que yo necesito estas variables para saber realmente si mi población es normal o anormal. Esto se llama citometría de flujo de nueva generación. La citometría de flujo de nueva generación está lanzando múltiples publicaciones que van saliendo, siendo el grupo de Euroflow y de Salamanca quien los lidera. Hasta ayer existían, por la palabra Next Generation Flow, 2.885 trabajos, así que esto está cada vez más amplio. Y a final de cuentas esto se transforma en una herramienta, sabiendo que estamos en una nueva generación de análisis de inmunofenotipo por citometría de flujo. Esto no es un examen, es un complemento al análisis integral del paciente oncológico. Las variables de análisis deben ser matemáticas, siempre basadas en bases de datos y en automatización. La interpretación, sin embargo, requiere de personal especializado. Este es uno de los mejores ejemplos. Tenemos un 787, es un avión maravilloso que es capaz de volar solo, pero necesitas los pilotos que sepan manejar y saber actuar frente a cada una de las situaciones. Les quiero mostrar, antes de finalizar, un caso, pero antes que nada, quiero agradecer a la Clínica Bupa de Santiago por la oportunidad de poder estar dando esta charla, al laboratorio Immunocell que ha podido de alguna forma cumplir ese sueño de traer estos adelantos existentes a la población chilena, al Centro de Investigación en Cáncer de la Universidad de Salamanca, donde tuve la fortuna de poder estar, donde conocí tremendos amigos y el equipo de científicos y de personas más espectacular que he podido y he tenido la fortuna de poder conocer, y a Cytognos, que es la empresa que se encarga del desarrollo de no solo los anticuerpos, sino que el software que está detrás dentro de toda esta gama de bases de datos que se están trabajando. Entonces les voy a mostrar que esto encontré interesante que lo vieran, porque este es un caso que quiero preguntar en el chat si se ve lo que estoy mostrando. ¿Se ve, cierto, el panel? Yo creo que se debería ver. Me imagino que sí. Sí, se ve. Eso. Bueno, este es un caso clásico, real, que llega y esto es el análisis que uno puede hacer por el panel ALOT. ¿Ya? Entonces, voy a analizar de alguna forma qué es lo que tenemos que ver. Si nosotros vemos por CD45, vamos a ver que tenemos, es muy similar, ¿cierto?, al caso que vimos anteriormente, una acumulación de estas células CD45 positivo de pequeña o mediana complejidad y ausencia absoluta prácticamente del resto de las series, principalmente lo que es neutrófilo. Probablemente este paciente está con una citopenia severa o está por último con una neutropenia y monopenia severa. Puede estar con una acumulación de blasto en periferia, no lo sabemos, pero tenemos también además con anemia por ausencia de eritroblasto y con linfopenia asociada. Entonces, si yo elijo esta población, que va a ser mi población que yo quiero ver que es anormal, puedo visualizar, ¿cierto?, por parámetros, por los distintos parámetros, puedo ver que esta población, si lo miro por CD34, aparentemente son dos poblaciones, ¿ya? Hay una que expresa más CD34 y una que expresa menos CD34, pero ambas expresan CD34, o sea, son células inmaduras. No marcan mieloperoxidasa, lo que según la Organización Mundial de la Salud diría no cumple uno de los criterios más importantes para ser de linaje mieloide. Los otros criterios son algunos marcadores monocitoides. Tiene una expresión
uno de los, probablemente un subclon del CD79A. El CD79A es un marcador propio del linaje B. Incluso algunas células tendieran a adquirir CD19. Y por otro lado, hay un pequeño subgrupo de células que adquiere CD7. Entonces aquí asalta la duda. ¿Qué es esto? Una célula muy inmadura, una linfoblástica B que no ha alcanzado a adquirir CD19. Acuérdense que el CD19 se adquiere entrando en la fase de diferenciación, se adquiere primero otros marcadores como CD22, CD10. También tiene un poco de CD7, pero vimos que el CD7 también podía estar en células muy inmaduras, porque parece que existe este progenitor mieloide TNK. No tiene mieloperoxidasa, por lo tanto no me orienta inicialmente a un linaje neutrófilo clásico. Por lo tanto, le voy a preguntar a la base de datos. Voy a marcar mi población, lo voy a poner como CD34. Aquí tengo mi población y que claramente el separador automático de poblaciones me dice, ojo, que tienes dos poblaciones claras, probablemente marcadas por el CD79. Aquí les quiero mostrar algo súper interesante que no les mostré. Cuando yo hago el análisis separador de marcadores, yo puedo saber cuáles son los marcadores que más me separan estas dos poblaciones. ¿Cierto? Aquí claramente tengo dos grupos. Y yo me voy acá a la información del diagrama y voy a saber por dos variables, el PC1 y el PC2. El PC1 es el eje X y el PC2 es el eje Y. Entonces, por ejemplo, por la expresión del eje X, o sea, en esta magnitud, es el tamaño y la expresión del CD34 los que más me las separan. Y por el eje Y, el CD79 y el 34. Esto puede servir mucho cuando uno quiere, de alguna forma, saber o está haciendo investigación y quiere saber realmente dentro de los marcadores cuáles son los que más me diferencian una población de la otra. Este separador de poblaciones nos ayuda mucho. Pero vamos a preguntarle entonces a la base de datos y le voy a decir, ¿sabes qué? Esta es una médula ósea de un paciente que tiene 60 años. Tenía 60 años, perdón. 60 años, 0 meses. Es una LOT. Aquí me marca abajo, si ustedes ven, se ve el tubo ALOT. Pongo aceptar. Me pregunta si mis parámetros son los mismos, me los pone en gris porque sabiendo que son los mismos parámetros están escritos no de manera literal, por lo tanto me dice, ojo, que tienes que comprobar las etiquetas y tienes que ver si tu FIT-C de mieloperoxidasa citoplasmática es lo mismo que mi FIT-C, perdón, este es el de la base de datos, que está escrito con mayúscula, yo lo tengo escrito con la C minúscula, por lo tanto te pregunta si es lo mismo y tú tienes que saber si es lo mismo o lo cambias. Yo digo sí, son los mismos marcadores. Me pide comprobar si en verdad seleccioné bien a la población que quiero analizar, o sea, estoy seguro de lo que voy a analizar. Comienza a meditar. Voy a bajar aquí que me lo enlentece. Un momentito que ahí está. Y miren qué interesante lo que apareció. Este es un compás y me dice, ojo, tu leucemia es mieloide. En un 52% de la población es mieloide. Y uno dice, oh, sorpresa, sorpresa. Mieloperoxidasa es marcador de neutrófilo, no de linaje mieloide. Linaje mieloide incluye basófilo, sinófilo, eritroide, megacariocito, algunas dendríticas, por lo tanto incluye mastocitos, o sea, tenemos una gama mucho mayor que lo que es la mieloperoxidasa neutrófilo. Tiene un 12% que tiene una transición entre lo que se denomina mieloide y mixta mieloide B. Y tiene un cloncito que corresponde a un 2% de linaje B. Según la OMS, esta leucemia no califica como bifenotípica. Sin embargo, si uno trata a este paciente y lo va a tratar como leucemia mieloide, tal vez en la recaída puede recaer como linfoblástica si es que este clon del 2% sobrevive. Por lo tanto, así de importante es la comparación o la ayuda que podemos tener con una base de datos y con un análisis que nos permita de alguna forma conocer los subgrupos, porque esto es variables computacionales, compara con todos los casos que tiene la base de datos, con los casos conocidos, ubica cada uno de los puntos o cada uno de los eventos que llama la célula, que para nosotros son células, pero para el programa informático son puntos, los ubica espacialmente
en las dimensiones de la LOT, de este panel, ¿cierto? Que en este caso sería n-dimensional dependiendo de la cantidad de parámetros que utilizamos, lo compara matemáticamente, ve si cae dentro de la mediana y desviación estándar de lo conocido y le otorga un análisis. Entonces, el ojo humano puede analizar en 2, en 3 dimensiones, el computador nos permite analizar en n dimensiones. Estas son herramientas, ¿ya? Como dije, este es el ejemplo de la cabina piloto. El avión puede volar solo, puede despegar solo, aterrizar solo, pero necesita un piloto que sepa manejarlo en caso que tengas dudas. En los próximos seminarios, en uno de los masterclass que vamos a hacer, vamos a hablar de enfermedad mínima residual de mieloma. Y ahí vamos a hacer un análisis automatizado, porque además, si en verdad yo creo que aquí nos van a dejar sin trabajo, el software es capaz además de hacer un análisis automático. Y te dice, estas poblaciones yo las reconozco y yo sé lo que son. Y te hace y te elige buscar las poblaciones que no encontró para que tú le des un nombre, pero además haces análisis automático. Y los análisis automáticos van aumentando mucho. Tenemos análisis automático de paneles de inmunodeficiencia, de mieloma, y estos van avanzando. Y la idea de nosotros es ir colaborando con la creación de estas bases de datos con casos. ¿Para qué? Para que tengamos diagnósticos uniformes, para que nuestros pacientes, estén donde estén, puedan recibir un mismo tratamiento porque le estamos dando un mismo diagnóstico. Hacer un correcto diagnóstico es lo mismo que hacer un buen plan de vuelo. Por lo tanto, es tan importante esta herramienta porque todo el plan terapéutico que yo haga como hemato-oncólogo va a depender de la información que yo le entregue al médico basado en estas técnicas. Esto es una de las técnicas. Ya tenemos otras técnicas que son complementarias, biología molecular, secuenciación génica, pero son complementarias. ¿Cuál es la gracia que tiene esta técnica? Esta es una técnica que es muy rápida, que en pocas horas podemos tener resultados, que no requiere complicación de los tejidos, no es muy onerosa como puede ser, por ejemplo, una secuenciación. Puede tener un nivel de precisión o de sensibilidad similar a lo que podemos tener con otras técnicas también de secuenciación, y eso lo vamos a ver cuando veamos los paneles de mínima residual. Por lo tanto, como buena herramienta complementaria nos sirve y nos apoya para poder dar a nuestros pacientes el tratamiento que necesitan. Muchas gracias.